Yo soy de Santiago, ¿en serio? Mentira, me está cargando. Buenas noches, ¿cómo les va? A ver, quiero escucharte la tonada. A ver si se nota que sos de Santiago. Una de mis jefas del trabajo es de Santiago del Estero. Y dice tierra. Me encanta que digan tierra como Mercedes Sosa. El caballo por ahí. ¿Eh? Cuando dicen caballo. Ajá. ¿Qué es esto? Ah, la 8. Esta es la 8, unidad 8, no, todavía no. Vamos a la 7. Bien. Estamos ya llegando al final. Creo que estábamos de deflación, el ciclo económico, a ver qué es lo que queda. Mientras tanto, vayan contándome algo, por favor. Ajá. Ah, estas son las guías de estudio viejas, no las que subí ayer. Vamos a ver eso. Bueno, vamos a la... Esto es viejo acá, pero acá terminamos. ¿Me escuchan? ¿Puedo empezar a hablar? Bueno, voy a tomar asistencia. ¿Sí? No, no, no. Quédense tranquilos. Bien. El ciclo económico, estamos en la Filmina 34, unidad 7, estamos terminando el año, ha sido un placer compartir este año con ustedes. Espero que este humilde profesor haya estado a la altura de las circunstancias y que ustedes estén medianamente complacidos con esta manera de dar clases, que se haya entendido el contenido y que todos aprueben. Yo lo que quiero es ayudarlos en el camino a que ustedes accedan al título de grado y no ponerle ningún tipo de trabas, ¿sí? Bien. El ciclo económico consiste en las fluctuaciones del PBI y del empleo en torno a una tendencia. A lo largo del ciclo se pueden apreciar fases de expansión y de recesión. En las fases de expansión el empleo tiende a aumentar, la tasa de desempleo tiende a disminuir, mientras que en las fases de recesión el empleo tiende a disminuir, la tasa de desempleo tiende a aumentar. Bueno, ahí lo vamos a charlar con mayor detenimiento. Ahí se agregó Nincy, que también es alumna habitual. Acá cuando habla de ciclo económico, menciona que los ciclos económicos están compuestos por periodos de crecimiento y periodos de decrecimiento. ¿Qué significa crecimiento en términos de medición? ¿Cuál es la variable que es la que me indica el crecimiento? El empleo, Puede ser, pero hay una fundamental que está incluida dentro de la filmina que están viendo ustedes en este momento. el PBI, Exactamente, el PBI, que es el Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno, cuando se habla de aumento del PBI, eso significa crecimiento. Pero hay unas cuestiones, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Keynes? Que hablábamos que una de las doctrinas que tenía que ver justamente con que en su momento este economista inglés, cuando se produjo la crisis del año 30, lo que sugirió fue que se aumentaran los recursos en los bolsillos de los trabajadores para que los países pudieran recuperarse de la crisis. Pero de alguna forma, hay algunas versiones que tienen que ver con una línea heterodoxa de la economía que sostienen que esa visión de Keynes es para países desarrollados, ¿sí? Es para los países centrales como es Estados Unidos y demás. En cambio, para países como el nuestro, como la Argentina, como para los que se denominan periféricos, que somos subdesarrollados, esa teoría no es suficiente, digamos, no solamente alcanza con poner recursos en los bolsillos de los trabajadores. En realidad tenemos que tener una apuesta superior, dado que la Argentina, nuestro país, necesita crecer, ¿sí? Crecer y desarrollarse. Crecer es cuando aumenta el PBI, pero se tiene que dar concomitantemente con otras cuestiones. El aumento del PBI tiene que distribuirse, no concentrarse, porque hay países, como fue el caso de Chile de los últimos años, y por eso todo este quilombo social que hay, que crecieron en términos de PBI, pero no distribuyeron la riqueza, es decir, se concentró en pocas manos.
Entonces nosotros siempre tenemos que ir viendo eso. Y a su vez, crecer implica, en ese proceso de redistribución de la riqueza, implica un proceso de reinversión que provoque un paulatino indicador de desarrollo para el país. Es decir, si nosotros tenemos un crecimiento industrial cada vez más importante, porque la industria es la que genera trabajo, lo que vamos a necesitar es que esa industria que va consumiendo ciertos elementos, ciertos productos importados, comience a producirlos directamente en el país para evitar importar esos productos. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con el crecimiento, ¿no? Con el crecimiento, con el desarrollo, mejor dicho. Bueno, eso se trata. Y acá dicen, en las fases de expansión, el empleo tiende a aumentar, es verdad. Cuando crece la economía, generalmente hay mayor empleo y la tasa de desempleo tiende a disminuir. O sea, son variables contrapuestas. Mientras que en las fases de recesión, el empleo tiende a disminuir. Es decir, cuando ustedes vean, si aumenta el PBI, generalmente el empleo va a aumentar y el desempleo va a disminuir. ¿Se entiende un poco ese esquema? Claro, acá está todo al contrario, entonces. Exactamente. El crecimiento económico supone la expansión del PBI potencial de un país. En términos de la frontera de posibilidades de producción, esto equivale a un desplazamiento hacia afuera. El crecimiento económico se suele medir por la tasa de crecimiento del PBI real y el nivel de PBI por habitante. Fíjense cómo desde la ortodoxia económica empiezan a explicar todo en términos de gráficos. A mí lo que me gusta es explicar todo en términos de vinculación con el contexto y con la realidad. Por eso es lo que les decía recién y les daba el ejemplo de Chile. Y les daba el ejemplo, ¿qué otro país este fin de semana tuvo acontecimiento eleccionario y qué fue lo que pasó? Estoy tomando mate. Alguien me lo tiene que decir. Bolivia. Sí, muy bien. Lo googleaste, pero muy bien. ¡Arre! Me escriben mis amigos a las 10 de la noche. Está claro, todo el mundo está rascándose. Ya están libres. Dame un segundo. Esperen que contesto. Estoy dando clases. Bien. Bueno, no, Bolivia. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Como Bolivia, en el gobierno de Evo desde 2005 hasta el año pasado, que fue depuesto a través de un golpe de Estado, tuvo su mayor periodo de crecimiento a lo largo de su historia y de qué más, y de distribución. Por eso los sectores populares se manifestaron nuevamente en las urnas y arrasaron, sacaron más de 20 puntos de diferencia. ¿Sí? Bolivia es uno de los países que en los últimos 15 años más creció en Latinoamérica y mejor distribuyó su riqueza. Bolivia lo que hizo en el gobierno de Evo durante toda la gestión fue generar que los recursos naturales que forman parte de la riqueza del Estado boliviano sean explotados por el Estado y distribuidas sus ganancias al conjunto de la población. Y no como pasaba antes, que esos recursos eran explotados por empresas extranjeras y esos recursos eran llevados y concentrados por poderes económicos que no tenían nada que ver con el conjunto de los bolivianos, que en realidad la mayor parte de las características étnicas de la composición del Estado boliviano son pueblos originarios, ¿sí? Que habían sido totalmente dejados de lado a lo largo de toda la historia. Por eso vino Evo, que viene de los pueblos originarios, y genera toda una revolución desde el punto de vista de la distribución de los recursos. Por eso odian tanto a Bolivia también. En realidad lo que quieren, desde ese imperialismo que todo el tiempo trata de quedarse con todo, es quedarse con qué. Yo lo he hablado en clases con ustedes y a ver si alguien se anima a hacer mención a un mineral muy importante que se utiliza en la tecnología. El litio. Muy bien. O escucharon alguna de mis intervenciones en radio esta semana. Exactamente, el litio. El litio, la principal riqueza de litio en Latinoamérica, en el mundo, es la de Bolivia. Y el litio se utiliza para las baterías de celular
y se utiliza para las baterías de computadora, ¿sí? Bueno, a su vez tiene hidrocarburos, una riqueza muy importante de hidrocarburos y demás, que son los que en su momento Evo estatizó y comenzó a generar que el 80-90% de esas rentabilidades vaya para las arcas del Estado y no para poderes económicos concentrados. Es ahí donde está la disputa, Ulises. Después el resto es charlatanería. Bueno, por eso, ganó Evo, que tuvo, mientras Chile tenía un crecimiento de su PBI y concentraba la riqueza, Evo tenía un crecimiento de su PBI y distribuía la riqueza. Y eso genera una sociedad mucho más igualitaria. Seguimos con esto. La misma filmina. Vamos a eliminar uno. Bien. Estamos terminando. El PBI por habitante, eso después lo pueden... Argentina está en alrededor de 7.000, 8.000 dólares de PBI por habitante. ¿Ustedes tienen 8.000 dólares? Ojalá. Bueno, fíjense que hay alguien que tiene más dólares que ustedes, entonces, fíjense cuando dicen por habitante, a mí me correspondería esto, pero en realidad tengo esto otro. Saquen la cuenta en pesos, ¿cuántos son 8.000 dólares? A 100 nomás. Bueno, es una cifra importante. A 100, 800.000 pesos, supongamos que es a 100, en realidad es más. A ver, ¿No está a 156? no, ese es el blue. Manejémonos con el valor oficial. El valor oficial, cuando ustedes hablan de las transacciones con el comercio exterior, que son las que toman denominación, se utilizan el valor oficial, es 80 y 90 dólares. El tema es que cada vez quedan menos dólares para eso. Y aquellos que quieren realizar operaciones en dólares y que no tienen que acceder al mercado como informal, sería por denominarlo de alguna manera feliz. Esto un poquito, esto es viejo porque termina en ¿en qué año está eso? 2018. Faltó 2019, que es más abajo todavía. Pero fíjense cómo ha sido la evolución del PBI desde el 2002, ¿no? Fíjense, 2003, todo esto es crecimiento del producto. Hasta el 2008, que el producto solamente creció el 4%, pero fíjense, siempre, la primera vez que decrece es en el 2012, y en el año 2010 hubo un pico de 10,12%, fue de los últimos años el mejor de la Argentina. 2012 cayó, después volvió a aumentar, tuvo otra recesión en el 2014, aumentó en el 2015, 2016 volvió a caer, en 2017 aumentó, y generalmente muchas cuestiones se van dando con los casos electorales, o sea, esto explica situaciones electorales. Fíjense que acá en el 2007, Cristina, que era la compañera de Néstor en ese momento, fue elegida presidenta. Fíjense cómo crecía la economía. En el 2010 tuvimos ese pico en Argentina y Cristina arrasó con los votos en el 2011. En el 2014 cayó la economía y en el 2015 perdió Cristina. Bueno, en realidad no perdió Cristina, perdió Scioli, que era el candidato, y ganó Macri, ¿sí? Y fíjense que Macri, en el 2018, no está 2019, pero también cayó la economía, por eso perdió. Y en el 2017, en la intermedia, Macri ganó las elecciones y la economía había crecido. Fíjense cómo es un poco el esquema del comportamiento de la economía. No tiene que ver en un todo, pero sí tiene explicación en parte, porque hay un sector de la población que vota en función de cómo funciona la economía, digamos. ¿Sí? Desocupación. Estos son algunos indicadores que yo les muestro a modo de que me falta actualizarlos. Estábamos en el año 2000. ¿Dónde están los años acá? 2003, 2015. 17,80. Fue bajando al 7,5, al 6,7 y en el 2015 terminó en el 5,9. Esto fue pasando de 2015 a 2018. Desde el 5,9 aumentó la desocupación, 9,30, 8,50, 7,60, 9,60. Y me falta acá el dato de 2019, que la desocupación
fue superior casi del 12%. O sea que en el periodo 2015-2019 pasó de un 5,9 a un 12%. Se duplicó la desocupación. Las fuentes de crecimiento son, según el libro de Mochón y Becker, los factores que explican el crecimiento de la producción de un país y se concretan en el aumento de la disponibilidad y la calidad del trabajo, el aumento de la dotación de capital físico, la mejora de la tecnología, ¿sí? Como datos a tener en cuenta para una respuesta de examen. El factor trabajo disponible para un país es el resultado de 3 elementos: el número de trabajadores, la cantidad de horas de trabajo y la calificación de trabajadores o capital humano. Eso no lo tengo en las preguntas, no me gusta. Digo porque por si ya vieron las preguntas, ¿no? ¿Las vieron? No. Bueno, esto sí. Los beneficios del crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, siempre hablamos de crecimiento del PBI. Mejor calidad de vida, mayores ingresos fiscales, mayores ingresos públicos, que en definitiva es lo mismo, no sé por qué está así, mayor masa de ingresos para distribuir y aumento de empleo. Esa mayor masa de ingresos para distribuir es como la explicación de todo, ¿no? Porque vos podés tener un mayor crecimiento y demás, pero hay que ver si los distribuís o no. Ahí está una de las claves de toda la cuestión. Y aumento del empleo. Los costos del crecimiento. Para crecer hay que invertir y ello implica ahorrar. Esto es, reducir el consumo presente. El crecimiento tiene consecuencias negativas como la contaminación y puede conllevar el agotamiento de determinados recursos naturales. Eso es un tema fundamental. Fíjense que Argentina en mucho tiempo ha crecido a través de su PBI, pero considerando la explotación de recursos naturales y destruyendo el ambiente, como pasa en el mundo también. Entonces, por ahí algunos plantean que las nuevas formas de explotación y de crecimiento en los próximos tiempos tienen que ser justamente cuidando y protegiendo el ambiente, porque de lo contrario, en 10, 15 años no vamos a tener un mundo donde habitar, o 50, supongamos, no sé, no manejo esos tiempos, pero hay que generar maneras de crecimiento sostenibles y sustentables, ¿sí? Por ahí viene un poco la mano del próximo tiempo. El desarrollo y el subdesarrollo hacen referencia a la brecha real que separa los niveles de vida en uno y otro. Es lo que yo les hablaba hoy cuando hablaba del economista inglés Keynes, en función de que no era lo mismo implementar las mismas medidas económicas en un país desarrollado que en otro país, que en un país subdesarrollado. En un país subdesarrollado no basta con solamente ponerle recursos en los bolsillos a los trabajadores. Hay que ir por más, porque de lo contrario vamos a estar siempre en una situación de subdesarrollo. Los indicadores del grado de desarrollo. Creo que esta filmina me parece que está mal. Bueno, pero en realidad estos serían los indicadores de grado de subdesarrollo, ¿sí? Para que los modifiquemos. Se entiende, pero es el bajo ingreso por habitante, altos índices de analfabetismo, débil estructura sanitaria, ¿sí? Eso se refiere a que la cuestión de la salud pública funciona muy mal, no solamente en términos de hospitales y demás y de remedios, sino que también hay, por ejemplo, muchísimos barrios que no tienen cloacas, que tienen sistemas deficitarios en todo lo que concierne a lo sanitario, que no hay agua potable. Ahí es donde termina teniendo una gran repercusión la incorporación de enfermedades y bacterias, digamos. Tiene que ver con la calidad de vida. Baja tasa de ahorro por habitante, estructura productiva y tecnológica desequilibrada. Acá tenemos, y les voy a hacer mención y seguramente se van a olvidar, pero anótenlo para el resto de sus vidas. Había un ingeniero que sabía mucho de economía en la década del 70, cuyo apellido era Diamant, que hablaba de que el problema de Argentina era la estructura productiva desequilibrada. Es decir, que eso marca, esto sépanlo porque marca la raíz de todos nuestros problemas como país. Teníamos un sector agropecuario que es superavitario en términos de balanza comercial, en términos de exportaciones. Y teníamos un sector industrial que era deficitario en términos de exportaciones, ¿sí? Entonces ahí es donde radica el problema. Nosotros,
¿Qué pasa con el sector agropecuario? No genera trabajo. Si ustedes van al campo y demás, no se genera la cantidad de trabajo que se requiere para que un país se desarrolle, ¿sí? Tenemos hectáreas, hectáreas de campo y tenemos muy poca cantidad de laburantes y generalmente están todos en una situación de informalidad. ¿Qué pasa con la industria? La industria genera trabajo genuino, genera trabajo en términos formales, con todas las características que tiene que tener un salario digno para un laburante. Pero ¿qué pasa con la industria en Argentina? Siempre ha sido deficitaria. ¿Por qué? Porque cuando el país crece, generalmente nosotros demandamos muchos elementos importados que no alcanzan a subsanarse con lo que nosotros estamos exportando. Entonces, el gran desafío de la Argentina para poder darle trabajo a todo el mundo a lo largo del tiempo y para desarrollarse es justamente trabajar sobre un proceso de industrialización. Y ese proceso de industrialización lo que tiene que hacer es trabajar intensamente en sustituir todos esos productos que nosotros compramos del exterior. Aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones. Esa es la clave de la salida de la Argentina de las crisis a lo largo de los próximos tiempos. Si no hacemos eso, siempre vamos a estar con el agua al cuello en términos de necesidades de divisas. ¿Sí? ¿Se entiende un poco cuál es la cuestión? Y el claro ejemplo es el de la industria automotriz. Cuando la Argentina hace unos años atrás vendía, que ya se los he dicho en clases, 1 millón de autos aproximadamente por año, esto generaba justamente que la Argentina demandara muchos elementos importados, entonces demandaba muchos dólares para llevar adelante esa industria, para vender en pesos después acá adentro. Es ahí donde hay que replantear una modificación y una inyección muy importante del Estado para robustecer la industria. Elevadas tasas de desempleo estructural, eso es un indicador de subdesarrollo, fuertes diferencias en la distribución interna del ingreso, elevadas tasas de crecimiento de la población. Fíjense ustedes, si ustedes analizan esto, cuando veamos los modelos económicos en la unidad 8, es re fácil, gurises, darse cuenta cuáles son los modelos económicos que a nosotros como trabajadores nos benefician y cuáles son los modelos económicos que a nosotros como trabajadores nos perjudican. Si nosotros prestamos un poco de atención, analizamos un poco nuestros procesos históricos, es muy sencillo de darse cuenta, pero tenemos que hacerlo con conciencia, con mucha responsabilidad, estudiando, averiguando, analizando y mirándonos al espejo, siempre, para saber quiénes somos y para defender nuestros intereses, no un interés que no tenga que ver con nuestra vida en sociedad. Bien, eso acá lo que hay que cambiar es el título, lo voy a hacer acá para que ustedes, ¿se podrá? Sí, para que ustedes no se confundan. Yo no sé por qué quedó así. Se me dejó desarrollo. Alguien dígame algo, parece que estoy hablando solo. Muy bien, Acá estamos. muy bien, muy bien. Y acá está el de subdesarrollo, que en realidad es desarrollo. Estaba mal puesto el título, ahora no se van a confundir. Fíjense que es todo lo contrario, asignación de recursos, equilibrio macroeconómico, el capital físico, capital humano y las relaciones comerciales entre países. Y después lo que Profe, viene... Sí, diga. no, nada, que en comparación de esta materia con otra materia que tenemos, que es recursos universales, bueno, a mí me tocó el país India, y bueno, Ajá. decía que tenía la quinta economía más importante del mundo. Ujú. Bueno, pero que tenía antiguas políticas autárquicas y también tenía libre importación, o sea, re liberal el país. A lo que voy es que usted está diciendo que justamente el tema de que el país crezca, pero que el dinero quede concentrado en un sector económico y no le da una buena vida que, por ejemplo, India parece que está por colapsar, pero no colapsa o la gente no se muere y vive en situaciones infrahumanas, siendo que tiene mucho turismo y gana mucho dinero por el turismo, por todo el patrimonio cultural que tiene, histórico y todo. Exactamente. ¿Quién está hablando? ¿Mica? ¿O quién hablaba? Yo, Verónica.
Ah, bien, me parecía que era tu voz, pero no estaba mirando. Sí, justamente hay países que crecen, pero no distribuyen su riqueza. Lo que tienen esos países es que tienen un bajo costo laboral. Entonces son competitivos en el mundo, ¿sí? Porque le pagan poco salario en dólares a sus trabajadores. Las economías crecen, pero no tienen una muy buena calidad de vida a sus habitantes, cosa que sí ha pasado acá, aunque la Argentina hoy está por el piso, que eso en realidad tiene que ver con proyectos políticos de modelo económico. En el 2015, el salario mínimo vital y móvil de la Argentina era de $600, el más alto de Latinoamérica. En el 2019 era menor a $200. Obviamente que hoy es peor que en el 2019, pero era el más bajo de Latinoamérica. Fíjense cómo se puede, a través de medidas, generar que los recursos de los trabajadores tengan menor capacidad de poder adquisitivo para comprar bienes y servicios. Que en definitivamente es eso, en definitiva. ¿Y qué pasa con esos recursos? ¿Desaparecen, lo que les digo yo siempre? No. Esos recursos que salen de los bolsillos del trabajador, que en un momento podía comprar, no sé, 100 paquetes de fideo por mes y ahora puede comprar 50, esos 50 paquetes de fideo por mes que compraba el trabajador y que ahora no los puede comprar, se van a los más ricos, ¿sí? Que concentran la riqueza. Si ustedes van a los rankings de los ricos que salen en la revista Forbes y que muchas veces hemos visto, eh, los tipos son cada vez más ricos. Por decirte, el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, y así un montón de empresas, Pérez Compán, digamos, que es el dueño de la mayor parte de la industria alimenticia de la Argentina, cosa que el Estado tiene que tener una incidencia sobre ese tipo de cuestiones, porque de lo contrario, si se concentra la economía, si se concentran las industrias alimenticias, que es donde es la principal variable que afecta al laburante, el alimento justamente, que fíjense que salió la canasta básica alimenticia y de pobreza esta semana. La de pobreza es superior a 47.000 pesos. Es decir, una familia tipo, dos adultos y dos menores, que tenga un ingreso menor a 47.000 pesos por mes, es pobre. Y una familia tipo, dos adultos y dos menores, que tengan un ingreso menor a 19.000 pesos por mes, tiene problemas alimenticios. Es decir, es indigente. Es decir, no come como corresponde. Fíjense a los niveles de deterioro que ha llegado a nuestra población. Reconstruir todo esto es, y más en un escenario así, olvídense de pandemia y demás, donde uno no puede poner a marchar como corresponde y normalmente la economía, es prácticamente milagroso y utópico. Pero bueno, de eso se trata todo esto también. Y lo que apuntabas vos es muy preciso, digamos. Esos países crecen porque tienen un muy bajo costo laboral, ¿sí? Pero no distribuyen. Por ejemplo, China, que es una después de Estados Unidos, es la economía que sigue, ha crecido enormemente en los últimos 10, 15 años hasta transformarse en una economía muy importante. ¿Qué ha hecho China ahora? Como ha crecido demasiado, está tratando de inyectar recursos en su mercado interno, es decir, que la gente, el pueblo que vive en China, que es la población más grande del mundo, tenga una mejor calidad de vida. Entonces está tratando de volcar ese crecimiento digamos, en los habitantes de la población china. Pero ya hoy ya es una potencia, y esas potencias lo que generalmente hacen es proteger su industria contra todo, digamos. Y ponen trabas con el extranjero y demás, pero protegen su industria y son superavitarios en términos industriales en relación con prácticamente todo el mundo, digamos. Entonces ahí donde está el secreto del crecimiento de los países. Chicos y chicas, eso sería todo. Acá está la guía de estudio, véanla. Yo en el transcurso de la noche les voy a subir la guía 6. La semana que viene vamos a ver la unidad 8, que es muy cortita y muy sencilla. Y en todo caso vamos a repasar preguntas de las 6, la 7 y la 8, si les parece bien. Por lo pronto les dejo, les mando un gran abrazo y nos volvemos a encontrar la semana que viene por este mismo canal y esta misma hora. Perfecto, profe. Nos vemos. Profe, ¿puedo decir algo? Diga. La semana que viene creo que son mesas. No te la puedo. Sí, ¿En sí, serio? Yo estoy como medio a la deriva, digamos, porque aquí se dar clases un feriado.
¿Y entonces qué hacemos? A ver. Vamos a ver. De última, capaz puede dejar pregrabada una clase. Sí, puede ser. Igual la 8 va a ir una sola pregunta, pero estaría bueno que la tomemos porque es muy bisagra esa 8. O puedo hacer un vivo, no sé, el viernes. Son 20 minutos, media hora. Se conectan los que puedan, la grabo y después la subo a YouTube, pero es mejor si se conectan. Ni sé dónde tengo el almanaque acá, pero me voy a fijar en el teléfono. Ah, acá está. Ya es muy tarde, no sé qué. 28. Sí, bueno, si hay mesa estamos al horno. Si a ustedes les parece, podemos hacer el viernes 23 a la tardecita, una media hora, vemos algo puntual de la unidad 8 y ya la dejamos grabadita. ¿Sí? Por mí no hay drama. Pero está bueno que en el vivo, aunque se haga ya una persona, porque hablar solo es como muy loco. Buenísimo, profe. Bueno, ¿A qué hora más o menos? viernes 8 de la noche, Buenísimo. o están en clases. Creo que estamos en clase nosotros. Sí. No, 9. ¿el viernes cuándo? ¿Este viernes sería, profe? Sí, media hora nada más para ver un temita de la unidad 8. Creo que estaríamos en clase. Nosotros tenemos a las 7, pero De no 7 sé a si se 9 demorará tienen. mucho. ¿Tantas horas tienen? Fíjense que nosotros terminamos de dar las unidades en forma perfecta, teniendo re Si no, poco tiempo clases. ¿Mm? 20, 30. No, o a las 9. ¿A las 9 es muy tarde? Capaz que a las 9 mejor. Si aparte va a ser media hora, Ulises. Otro viernes. No, está bien. Pero es media hora, de Sí, a 9, las 9 está bien. mientras se bañan y se peinan para salir el viernes, aunque sea para cambiarse de habitación, porque no hay mucho para salir. Para mirar la casa de otro lado. Claro. Ahora, el tema es que, o sea, hasta qué horas tiene el otro profe. Ese es el tema. Claro. ¿Y hasta qué hora lo suele tener? ¿Cuánto dura esa clase? ¿Cuál es el horario extremo, pico? Uf, dependiendo de qué tanto se cuelgue el otro profe hablando. Se ve que les cae re bien. No, es verdad, pero por ahí juega con los temas. Bueno, Profe, si ponemos. terminamos antes de las 9, le mandamos, si no. Sí, O sí, usted está ocupado. yo voy a estar expectante a ustedes. ¿Sí? Ah, buenísimo. O le decimos al otro profe. Y chao. No, es media hora, Ulises, pero así terminamos de dar las unidades, porque yo quiero que esa pregunta, que para mí es el cierre y es fundamental, vaya en el examen. Y fíjense que va a ser más de una semana antes del parcial. Nos va a quedar todo noviembre para tener parciales y demás. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Curizada, descansen, que pasen lindo, adiós. Igualmente. Viernes, 9 Ay, de la profe, noche. se me cortó internet y ahora se van. Sí, Chau, profe. pero podés Hasta verlo en luego. YouTube. Adiós. Bueno, Nos vemos, profe. Chau, chau. chao.